¿Qué es eso? Es el modelo Vista Controlador. Para desarrollo de páginas web se utiliza muchísimo este modelo. ¿Qué es lo que hace este modelo? Este modelo hace una comunicación de la vista al modelo mediante el controlador y usuario o navegador. Entonces aquí este usuario o navegador hace que digamos que la vista, lo que ven los usuarios, que es lo que estamos programando en HTML con JavaScript para hacerlo mucho más rápido, y utilicemos un controlador que podemos trabajar con un framework y alimentamos un modelo, que es modelo, digamos que son unas bases de datos, que es una información que ya está concentrada ahí, entonces se pueda comunicar con esa vista que ven los usuarios. Y aquí también manejamos un navegador para administrar ese controlador. Entonces es un modelo que se utiliza. Entonces acá hay un diagrama de Gantt para el desarrollo de las actividades o los hitos que llamamos nosotros, que son las actividades grandes que se van a trabajar durante el proyecto. La propiedad intelectual, también habla un poco sobre la propiedad intelectual, las licencias, presentación de la empresa, esto no es necesario. La descripción, si quieren hacer una descripción, está bien. La propuesta de valor, si quieren también pueden colocar una propuesta de valor. Proyectos y servicios recientes, esto es cómo se ha desarrollado la empresa, tampoco es necesario. Entonces ahí en el video les explica cuáles son los ítems que deben adicionar a esa propuesta técnica. No todo lo que está aquí deben hacerlo. Esto es un ejemplo. ¿Hasta ahí vamos o no vamos? Bueno, entonces ahora pasemos al taller de especificaciones del modelo conceptual y estructuras de la propuesta técnica del proyecto de software. Taller. Entonces, ¿qué es el taller? Entonces, el taller dice que es una propuesta técnica que se centra en proporcionar información sobre una solución de software para resolver un problema de un negocio automatizando un proceso. Esta puede ser presentada en diferentes formatos, dependiendo del proyecto y del objetivo previsto. Por consiguiente, este taller realizará una representación de una propuesta técnica definiendo los conceptos básicos y la estructura de elementos a tener en cuenta en el documento del informe técnico. Como ustedes se dan cuenta, es muy parecida a la evidencia anterior. Entonces, con la evidencia anterior la van a tener y le van a adicionar acá una propuesta técnica. Entonces, le van a adicionar a esa propuesta técnica que hicieron en la anterior, le van a adicionar el documento de presentación y le van a adicionar unas cotizaciones. ¿Cuál es el ejemplo? Entonces, la forma de evaluación, las normas básicas, un 10%. Elaboran el taller de especificación del modelo conceptual y estructura de la propuesta técnica del proyecto, un 50%. Maneja conceptos claros y bien definidos sobre el componente formativo relacionado, un 20%. Y el informe técnico proporciona una solución de software que resuelve el problema de negocio de forma automática y en diferentes formatos, dependiendo del proyecto y del objetivo previsto, un 20%. Entonces, aquí hay una introducción a una plantilla que también se encuentra en internet que se debe colocar en ese taller y observan el video del material que les acabo de compartir para presentar la propuesta técnica. Entonces se coloca la versión del documento, hay un glosario y también está la carta de presentación, el alcance de la propuesta, la implementación de software, los límites de la propuesta, valoración de la situación, el idioma, si quieren colocar el idioma. Y acá hacen unos requerimientos de la empresa, que estos requerimientos no están en la evidencia que van a presentar anterior, que es la formulación técnica. Entonces, aquí hacen un requerimiento de la empresa, opciones de la propuesta, número de la fase y se describe lo que se realiza en la fase y los entregables de cada fase y cuánto es el costo estimado en la propuesta. Un ejemplo de cómo se diligencia esta tabla.
Fase 1. Entonces, ¿qué van a hacer en la fase 1? ¿Qué va a hacer el proyecto en la fase 1? Construcción del plan de diagnóstico. Entregable, se va a entregar el diagnóstico del estado inicial de la organización y se va a entregar un cronograma de cumplimiento con fechas establecidas. Esa es la primera fase. En la fase 2 van a hacer una implementación de la solución de software, van a hacer unas pruebas de seguridad de software y van a entregar una solución de software implementada y ajustada. En la fase 3 van a hacer una capacitación al personal, una elaboración del manual del usuario, un soporte técnico y todo esto también lo encuentran en el video. En este video voy a compartirle nuevamente, perdón que les voy a compartir con audio. Listo. Vamos a compartir el video para que ustedes observen que al final les explican cómo diligenciar las fases. Propuesta técnica, los servicios, lean todo el material. Por acá, en las fases. La propuesta técnica. Por acá, perdón. Para no Estrictamente demorar necesario. Fecha, según formato utilizado y ciudad. Luego se nomina al remitente. Sea este una persona, varias personas. El párrafo deberá ser muy corto. En él se debe ser formal, conciso. Tendrá en la empresa y los límites de la propuesta. Así es posible asegurarse de que las metas y objetivos se logren sin contratiempos. Valoración de la situación desde el cliente. En este punto, se expresa la situación deseada según la entrevista que anteriormente se haya realizado o teniendo en cuenta los términos de referencia. TDR. Valoración de la situación desde el propio punto de vista. En este punto, se expresan las maneras o particularidades con las que el servicio de software, una vez implementado, contribuirá a la transformación y mejora de la productividad de la empresa, entre otros beneficios probables. Ello puede precisarse en un párrafo o también se puede listar con viñetas. Opciones de propuesta. Se puede presentar de 1 a 3 propuestas dentro de este documento, brindándole al cliente más opciones para elegir. Teniendo en cuenta el tamaño del proyecto, es posible hacerlo por fases o de manera sencilla. Si se decide hacerlo de manera sencilla, se podrá utilizar un título breve pero descriptivo y adicionar un párrafo concreto que describa lo que se pretende llevar a cabo. Cotización. Cada propuesta presentada deberá estar apoyada en una cotización. La misma es un precio fijo y no estimaciones, por lo cual se ha enviado más de una propuesta para que el cliente tenga más alternativas de decisión acordes a su presupuesto. Términos y condiciones. Detallan cómo deben ser los pagos, adelantos, tiempo y fechas, cantidades o porcentajes de cada cuota, entre otras. Todo ello conforme a las fases o entregas. Conviene tener una cuenta bancaria activa, ya que el medio de pago más utilizado en la actualidad es la transferencia o consignación bancaria. Presentación. La propuesta debe ser entregada o socializada de acuerdo con los términos acordados con el cliente o según los requerimientos de la licitación. Si el cliente solicita que la propuesta sea socializada, hay que contar con recursos o medios audiovisuales que favorezcan una óptima presentación. Bueno, ahí está en la explicación paso a paso para que ustedes tengan en cuenta en el video. Referente a esto nos habla de varias cotizaciones. Entonces traten de hacer al menos 2 cotizaciones para que tengan selección y puedan escoger cuál es la mejor. Entonces aquí está una cotización, dice costo estimado de la propuesta por fase, desarrollo por fases y lo puedan realizar. Hay de pronto, para que tengan en cuenta, en las cotizaciones, primero pueden cotizar un servidor con Amazon, Web Service Amazon, y la otra puede ser con Google Cloud, como les mostré el video de la vez pasada, como lo hacen las empresas hoy en día. Entonces pueden utilizar Google Cloud, pueden utilizar otro servidor que ustedes consideren y hacen propuestas diferentes. Recuerden que
siempre que ustedes van a trabajar un software, deben crear una base de datos. Puede ser relacional o no relacional. Deben crear unas bases de datos. Entonces ahí es donde cuando empezamos a crear bases de datos y a guardar grande información, necesitamos un servidor o a manejar los big data, entonces necesitamos servidores. Kenny, qué pena, estás escribiendo. Voy a leer la pregunta. Wilson se fue. La pregunta de Kenny. Bueno, Wilson, sí, ayúdame, Wilson. Profe, en este punto nos encontramos con muchas dudas al momento de hacer la valoración desde el cliente y desde el equipo, porque todo lo que estamos haciendo al ser ficticio, ¿cómo hacemos para obtener información sobre el cliente? Entre paréntesis, la entrevista. O los TDR, de donde lo sacamos también, porque en este punto lo único que tenemos es la valoración por parte de nosotros. Nosotros somos SIC, el Sistema de Información Centralizado. ¿De dónde sacamos estos datos? Los clientes para nosotros son los usuarios de la plataforma. Bueno, bien. ¿Cómo podemos trabajar esto? Gracias, Wilson, y gracias, Kenny. No solo Kenny se encuentra así, me imagino que muchos de ustedes se van a encontrar así. Entonces, para que ustedes puedan hacer un buen desarrollo, piensen en la necesidad. Ustedes van a ser los clientes y los que van a abastecer esa necesidad. Entonces, ustedes piensen qué sería la mejor solución para ese proyecto. Y así como ustedes piensan en la mejor solución para ese proyecto, van a empezar a investigar y van a pasar una propuesta. Eso es lo que deben hacer. Entonces, Kenny, bueno, está trabajando con el SIC, que está muy bien fundamentado este programa que digamos que es ficticio, pero va muy bien, va bien fundamentado. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es decir qué van a hacer los proveedores para darle solución a ese software. Entonces hay que hacer una documentación. Esta es la documentación que nos piden para decir vamos a proveer y vamos a desarrollar ese software. Lo vamos a hacer en estas fases, lo vamos a hacer con este tiempo y vamos a consultar en internet cuánto cuesta un computador con las características que necesitamos, cuánto nos puede costar un servidor, cuánto nos puede costar un dominio, cuánto nos puede costar un dominio, un localhost, cuánto nos puede costar un direccionamiento, cuánto nos puede, ¿sí? Entonces empiezan a investigar, venga, ¿y dónde vamos a colocar eso? ¿Y cómo vamos a publicarlo? Y después cogen un lenguaje de programación y consulten las licencias de ese lenguaje de programación. Yo sé que todavía no va a ser el definitivo y que hay que hacer muchas cosas para poderlo seleccionar y que no va a ser solo uno, van a ser varios lenguajes que vamos a utilizar. Pero la idea es que lo vayan plasmando, que ustedes vayan consultando qué se puede hacer con eso. Normalmente, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? A ver si yo descargué un archivo acá para mostrarles. No. Bueno, acá no tengo el archivo. Pero ¿cómo funciona? Es que el archivo siempre es muy grande, son 600 páginas y de pronto los confundo. En pocas palabras, ¿cómo funciona esto? Hay una necesidad, esa necesidad, tratamos de hacer un mock-up. De ese mock-up, lo que nosotros empezamos a hacer es seleccionar un modelo en el cual vamos a desarrollar ese mock-up o esas historias de usuario. Cuando nosotros ya desarrollamos las historias de usuario, entonces empezamos a trabajar con los lenguajes de programación que mejor se puedan desarrollar esas historias de usuario. A utilizar un lenguaje de programación hay que hacer unas vistas, como lo explicábamos ahorita en esto. A ver, voy a devolver un poquito para ponernos en contexto. Hay que hacer unas vistas. ¿Cuáles son las vistas? Entonces las vistas serían las pantallas que ustedes llaman o las interfaces de los módulos que han creado de su programa. Ejemplo, por ahí Juan José preguntó algo. Wilson, ¿me puedes leer lo que Juan José preguntó? Y lo vamos a hacer con Dice, Juan José dice, profe, para el caso de nosotros, para el
caso de nosotros, la plataforma nos tocaría hacer de cuenta que somos los desarrolladores de dicha plataforma, y si la vamos a desarrollar a un cliente que nos va a contratar, o se hace el montaje de la empresa como tal. Digamos que The Selling Fox Colombia presta el servicio de hacer plataformas o programas. Bueno, es la primera. Entonces, está diciendo, ustedes van a ser los desarrolladores, ya conocen el cliente, conocen la necesidad que son ustedes mismos. Entonces, ustedes van a desarrollar y van a darle una propuesta a ese software que están necesitando, que es el documento que están pidiendo, la cual ustedes van a hacer. ¿Cómo se hace eso entonces? Primero, ustedes crearon las vistas son las interfaces, y después, ¿dónde van a almacenar toda la información que digiten los clientes? Que ustedes ya crearon unos diagramas de clases. ¿Se acuerdan de los diagramas de clases que crearon? Que crearon un usuario, que crearon un cliente. Entonces, esos diagramas de clases van a crear unas tablas o van a crear unas bases de datos, relacionales o no relacionales. Tengo que almacenar la información de cada cliente. ¿Dónde voy a almacenar la información de cada cliente? Voy a utilizar o bien sea Oracle, o bien sea MySQL, o bien sea otro tipo de programa que me permita a mí almacenar en una base de datos esa información. Esa información que yo voy a almacenar en una base de datos, después tengo que trabajarla, tengo que crear un modelo para poder controlar esa información y que esa información la pueda ver transmitida en la vista. Por eso yo les expliqué que desde Visual Basic, perdón, desde Visual Studio, creamos el diagrama de clases, después lo pasamos a Visual Studio, después mediante un programa que se llama SAM, que no se hace así porque eso es muy básico. Eso es para los que hacen PHP, pero que ya realmente el mercado no está pidiendo PHP, el mercado pide lenguajes de programación más estructurados y más robustos, como Java, como Python. Entonces, bueno, estos lenguajes de programación lo que me hacen es que me permiten llegar a esas bases de datos y a esos controladores. Entonces, de ahí yo voy a tener mi información y voy a hacer que mi información sea publicada, sea manejada, sea administrada, sea controlada. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me están entendiendo? Digan sí o digan no, por favor.